Radar Comunicaciones, radio. Bien, retornamos con nuestro escenario social. Se abre el telón nuevamente y aparecen estos dos grandes actores que tenemos en pantalla, Cristian García y Alfredo Fonseca. Evidentemente este humilde servidor que hace de enlace, ¿cierto? Y que complementa el análisis, estos magníficos análisis que hacen nuestros panelistas. Muchachos, no es para tanto, no es para tanto. muchachos, a ver, Magallanes fue criticado en su momento porque fuimos la peor plaza desde el punto de vista del espacio, ¿cierto? Geográfico, la peor plaza a propósito del desarrollo de la pandemia. Teníamos los números más altos del país, era la Italia de Chile en su momento. Lo mismo ocurrió con la segunda ola del contagio. Se genera la planificación del proceso de inoculación, ¿cierto? Y fíjense que la única región de Chile que va a alcanzar ahora en junio el 80% de su población inoculada en función, ¿cierto? Evidentemente de la población objetivo, ¿eh? No estamos hablando de la población total. La única región que ha alcanzado la inoculación en el 80% va a ser la República Independiente de Magallanes. Entonces, eso habla de que efectivamente algo se hace bien en nuestro Magallanes, ¿cierto? A pesar de que tanto nos critican y tanto nos dan a veces respecto de estas noticias sanitarias que se generaron a propósito de lo que fue de lo que es, o lo que fue, perdón, el origen de la pandemia en nuestra región. Cristian. Sí, mira, yo creo que es importante hacer el análisis causa-efecto, ¿ah? Porque solo interpretar lo que ha pasado en función de los efectos sin irse para atrás para ir revisar las causas puede conducir a un error. Porque yo tengo que recordar que antes de la segunda ola también fuimos muy aplaudidos porque fuimos la primera región en salir de cuarentena. Y esa confianza generó un segundo problema que entramos rápidamente a la segunda ola o a la tercera ola, incluso algunos le decían. Y la explicación que se da es que todos éramos buenos para la fiesta porque teníamos todos quinchos en la casa y nos juntábamos con los amigos. ¿Ah? Que parte de eso puede haber, parte de eso. No creo que todos tengamos quincho en la casa, pero parte de que sí salimos y que a lo mejor nos respetamos mucho y que nos Todavía respetamos no mucho. conocemos tu quincho, en todo caso. Pero en definitiva no se revisó también la situación de empresa y mucho lo que se criticaba era que aquí viene mucha faena de afuera, ¿cierto? Mucha gente por faenas de afuera, por el tipo de actividad económica que se realiza en la construcción, en las faenas salmoneras, en el petróleo, y por lo tanto ahí no había mucho cuidado. Entonces, yo creo que hay que hacer un adecuado análisis causa-efecto, y si bien es cierto, hoy día los números no favorecen, no nos olvidemos que hace un año atrás también nos favorecían y éramos aplaudidos, después fuimos vilipendiados porque, insisto, volvimos a caer en desgracia con los números. Entonces, hay que entender bien cuáles son las causas, ¿ah? Yo creo para implementar adecuadamente la política pública, ¿ah? Y no tratar de sacar cifras exitistas muchas veces que la autoridad pretende sacarla cuando le da bien o cuando le da mal, la oposición a veces también lo aportilla, sino realmente encontrar la causal médica, sanitaria, ¿cierto? Porque eso es justamente el comportamiento que vamos a tener que tener en adelante para que, digamos, no volvamos a entrar en una fase, en retroceso en esta cuestión, pero además para que la economía empiece a reactivarse y mantener ciertos niveles en todo lo que tiene que ver con el turismo, el comercio, etcétera. Entonces, yo creo que falta el análisis causa-efecto, así como ha faltado también el análisis de la trazabilidad y otra serie de cuestiones más que se critican. Y uno de los factores, perdón, tres de todos los factores que se analizan es que, y por eso, ¿cierto? Pasamos a fase 3 en Punta Arenas fundamentalmente, es que se disminuyó el número de contagios, muchachos, se disminuyó también el número de uso de camas críticas, por lo tanto hay más camas críticas disponibles en Magallanes, y el porcentaje de incidencia también presenta un número menor respecto del país. La otra región que nos sigue, ¿cierto? En esta suerte de éxito que se ha tenido con el proceso de inoculación es Aysén, fíjense. O sea, vamos de extremo sur hacia el norte avanzando. No son tan malos los extremos, aparentemente.
Alfredo, ¿cuál es tu opinión respecto de este avance que hemos tenido, ya teniendo claramente casi el 80% de la población objetivo inoculada en nuestro Magallanes? Bueno, yo creo que obviamente que es un avance, es un progreso y hay que tenerlo en cuenta, valorarlo y dimensionarlo, digamos, pero siempre hay que mantener, yo creo que una serena expectativa. Y esta serena expectativa hay que mantenerla porque todavía existen muchas dudas al respecto. Qué bueno que podamos tener ese porcentaje de población inoculada, pero también no sabemos no tenemos certeza cuál es la duración de ese periodo de inoculación que tiene la vacuna. Existen opiniones bastante encontradas al respecto, algunos hablan de 6 meses, otros hablan de un año. Además existe también toda una variabilidad en opiniones acerca, digamos, si este virus va a mutar, no va a mutar, etcétera. Esperemos que no, digamos, porque ya estamos todos hasta más arriba de la cabeza con el tema del virus. Pero la verdad las cosas que tenemos que tener una serena expectativa. Y esa serena expectativa tiene que ir correlacionándose obviamente con esta apertura, o sea, una cierta, yo diría, acercamiento, quizás no totalmente, pero un acercamiento a una normalidad de la actividad económica, con la pretensión, con la expectativa también, pues solo de serena expectativa de que si las cosas se colocan otra vez muy serias, va a haber otra vez que volver, digamos, al punto anterior y quizás vamos a vivir por un periodo así hasta que tengamos una certeza al respecto. Eh, yo converso con personas que viven en otros países, pero la verdad las cosas es que es muy difícil ese ejemplo extrapolarlo al caso chileno, porque en países como Holanda, por ejemplo, no tiene que haber ningún inspector o policía vigilando a la gente para que cuando entra a un lugar cerrado, digamos, la gente se coloque la mascarilla o use mascarilla en el tránsito o en una aglomeración de personas, o la movilización colectiva, etcétera. O sea, es tan grande la conciencia que las personas, digamos, tienen ese sentido de pertenencia a una comunidad desarrollada y respetan las reglas. En el caso chileno, lastimosamente, y no vamos a profundizar acerca de ese tema, digamos, las cosas son bastante diferentes. Entonces yo creo que hay que tener esa serena expectativa y hay que seguir, obviamente, digamos, recomendando el mayor cuidado posible porque nadie dice o nadie tiene la seguridad de que podamos volver a los puntos anteriores todavía. Obviamente que yo no deseo eso, pero por eso hablo de serena expectativa sobre los logros en términos de vacunación del 80% de la población. Sí, serena expectativa también probablemente para lo que va a ocurrir de aquí en adelante, muchachos, ¿cierto? Con lo que va a ser la elección presidencial. Ya apareció y esto lo enlazo con la región por lo que vamos a comentar respecto, ¿cierto?, del lanzamiento de su candidatura de Gabriel Boric en nuestro Magallanes. Entonces, ya de alguna otra forma apareció el programa, ¿cierto?, del candidato Jadwe, ya apareció inmediatamente después, ¿cierto?, los tiempos políticos se van acortando, entonces aparece el programa de Joaquín Lavín, ¿cierto? Y en el día de ayer, este viernes, ¿cierto? Aparece entonces o lanza su candidatura, y esta es una noticia eminentemente regional, porque hace el lanzamiento de su candidatura el diputado Gabriel Boric en nuestro Magallanes, evidentemente donde se encuentra su circunscripción electoral. Entonces, no deja de ser menor, ¿cierto? Y escuché de un analista que decía, o de alguien en algún momento me dijo, sí, pero mira, los programas presidenciales hoy se pueden escribir en una servilleta, porque es tan superficial lo que se puede decir. Y a propósito de esto, entonces hay analistas que dicen, está bien, aparecen programas, ¿cierto? La pregunta es, ¿con qué se va a financiar esto, ¿cierto? Y cómo se van a obtener los recursos para financiar todo lo que dicen cada uno de estos esbozos de programas presidenciales. Cristiano. Sí, bueno, efectivamente, pues se lanzaron varias de las campañas, o la totalidad de las campañas en realidad, los que están en pactos para competir en primarias legales que son, entiendo que el 17 de julio, y de hecho ya también hemos visto gente volanteando. Yo de hecho aquí tengo un volante de uno de los candidatos que ya se dio ya, o sea, este fin de semana partió la campaña en serio,
y además del anuncio de la candidatura de Gabriel Boric, que la hizo efectivamente el día viernes esta semana acá en Punta Arenas, porque es su región naturalmente, y que él compite con una primaria con Jadwe, lo otro novedoso es que están todos mostrando programas de gobierno, ¿eh? Que si bien es cierto, antiguamente era algo que no se veía, luego fue una cuestión casi voluntaria y finalmente se impuso por ley de que los candidatos deben inscribir sus programas de gobierno. Hoy día es una obligación legal, y por lo tanto lo que uno ve es que hay esbozos, efectivamente. Y la pregunta que tú señalas, bueno, ¿y cómo se paga todo esto? Porque todos prometen el cielo y el moro y el oro y el morro, ¿cierto? Pero también hay un contenido económico en los programas muchas veces y uno ve, eh, por ejemplo, la explicación de la reforma tributaria de Bachelet. No era una reforma en sí como objetivo, era un medio para lograr otro fin, y el fin era la gratuidad de la educación para cierto sector de la población. Cuando Piñera después hace su programa de gobierno, era deshacer todo lo que estaba hecho antes para incentivar y reactivar la economía. Claro, se hizo la modernización tributaria de Piñera y no se reactivó la economía. Entonces, por más que tú cumplas tu objetivo, tampoco significa que esos objetivos vayan a ser cumplidos porque hay otros factores que pueden alterar el juego, o sea, una pandemia, el estallido social, un largo etcétera. Entonces, claro, se prometen cosas, hay una puesta en valor, ¿cierto?, de cómo se financia, pero no hay que olvidarse que la mayoría de las cosas se financian con impuestos y los impuestos los pagamos todos, algunos más que otros a lo mejor ni pagan, pero entra en juego, evidentemente, una de las preocupaciones fundamentales es, y por eso también la satanización de algunas candidaturas, los impuestos, ¿no? ¿Quién los va a pagar? El impuesto a los super ricos entra en boga, ¿cierto? Y un sinfín también de otros temores que yo no había visto surgir hacía rato, como, bueno, más allá del tema que hace poco tiempo atrás se asustó la ciudadanía con el Chilezuela, y hoy día se asusta mucho también con el caso de la totalitario dictatorial, que efectivamente algo de razón puede haber, pero que también tenemos por el otro lado otro extremo también que puede ser bien totalitario y bien represivo en cuanto a los derechos. Entonces, lo fundamental es que la gente vote según su sensibilidad, y estas son primarias, esta no es la elección definitiva. Por lo tanto, el Frente Amplio tendrá que definir su candidato, la derecha moderada tendrá que definir el suyo, y bueno, y quedan otro montón de partidos todavía que tienen que definir qué es lo que van a hacer. El caso de la democracia cristiana, por ejemplo. Sí, efectivamente el caso de la democracia cristiana es un caso porque efectivamente se entiende que hay ahí una candidata que no es candidata, ¿cierto? Pero que sin embargo marca bastante alto en las encuestas. Entonces, eh, se esperaba que iba a ocurrir con ella, ¿cierto? Y su posible nombramiento como candidata a propósito de lo que ocurrió con la elección en la región metropolitana del gobernador regional. Bien, los tiempos políticos se acortan, efectivamente, y están apareciendo entonces los programas, Alfredo. Es bueno, creo yo, le hace bien a la democracia, y quiero apuntar un poco lo que decía Cristian, eh, esta obligación de incorporar el programa junto con la inscripción de manera, ¿cierto?, que no sean solamente palabras al viento, ¿cierto?, y que existan estos esbozos de planificación o diseño de planificación, ¿cierto?, de lo que va a ser un programa de gobierno. Bueno, pero mira, esto hay que ponerlo también en cierto, digamos, análisis, porque los programas dan para mucho y dan para nada también, digamos. Algo dijo al respecto, no exactamente igual, digamos, Cristian, porque la verdad es que los programas, si bien es cierto, una obligación legal, y voy a poner un solo ejemplo, tú leías el programa de algunos candidatos a constituyentes, por ejemplo, que en el programa decía una cosa y en su campaña decían otra cosa. Entonces el programa da para mucho porque no parece que no existe tampoco una fiscalización ciudadana, tampoco vamos a poner una ley para fiscalizar los programas, no sé, porque aquí en Chile se te pretende todo de repente solucionarlo vía legal o con una ley para tal cosa. Entonces tampoco hay una fiscalización de la ciudadanía, mire usted dijo en su programa dice tal cosa y usted está diciendo tal otra cosa. Pero la verdad que los programas yo los encuentro, y esta es una opinión bastante personal por lo demás, yo los encuentro bastante débiles, porque hay programas que sí hablan de muchas cosas, digamos, hay cosas que bueno, quizás todos podemos estar de acuerdo en términos de mayor justicia social, etcétera, pero la verdad las cosas que existe un tema bastante importante que se llama crecimiento económico.
yo no estoy aquí sacramentalizando el crecimiento económico, digamos, pero obviamente sin crecimiento económico, la verdad las cosas que tenemos re poco que repartir o re poco que recaudar. Y esa es una realidad. Entonces, si hubiese algún economista que hubiese encontrado la fórmula mágica en la historia de la economía, digamos, quizás estaríamos en el cielo y en la perfección, pero eso nunca se ha dado. La verdad que siempre hay discusión al respecto de cuál es la fórmula perfecta para que un país pueda progresar, al mismo tiempo ser equitativo, al mismo tiempo brindando el bienestar a las personas, a sus habitantes, a sus ciudadanos, etcétera. Es una fórmula en eterna búsqueda. Entonces, la verdad las cosas es que yo veo que los programas todavía están muy incipientes. Hay hechos políticos, obviamente, en que todos los personajes están dando a conocer sus programas. Hay una candidatura que se lanzó aquí en Magallanes. A mí me parece interesante que las candidaturas se lancen en una región. Eso me parece muy valorable, independientemente de cuál sea. La verdad que yo no conozco, digamos, mayormente la candidatura del candidato Boric, y ni siquiera lo conozco a él, salvo por la prensa, digamos, nunca he conversado con él. Pero también a mí me llama la atención que en esa candidatura se hacen bastante llamados a la transversalidad. Entonces hay ciertos mensajes que dicen, no, no solamente nosotros queremos, digamos, convocar a los convencidos, sino que una convocatoria transversal, etcétera. Sí, interesante, pero hay que recordar que el Frente Amplio, su candidatura anterior, no fue muy transversal, que digamos, porque cuando perdió, por ejemplo, en la primera vuelta, los votos o el apoyo, incluso el apoyo formal, no estuvo para el candidato hipotéticamente más cercano, no igual, pero más cercano a ciertos planteamientos, porque si fuesen todos igual, entonces ¿para qué existen dos o tres candidatos, ¿no? Entonces tampoco le brindaron un apoyo. Entonces, estos llamados a la transversalidad hay que ponerlos también, no sé, en cierta perspectiva, porque el viejo dicho dice, por su obra los conoceréis, o, o darle poder, digamos, para ver quién es, etcétera. Entonces, son muchas las, darle poder y lo conoceréis, etcétera. Entonces, el tema aquí es muy especial. Entonces, yo creo que está tan líquido, como dicen los analistas, lo que está pasando en términos políticos, que hay que tener también, yo creo, una serena expectativa respecto a este tema. Entonces, la verdad que hay que mirar los actores. Sabemos que estuvieron aquí en Punta Arenas la mayor parte, por lo menos se leí en la prensa, la mayor parte de las estrellas de rock del Frente Amplio, digamos. O sea, todos los personajes más importantes estuvieron aquí en Punta Arenas. O sea, hay que mirar con expectativa qué sucede, digamos. Vienen otras candidaturas más adelante, digamos. Entonces, yo creo que va a haber una gran variedad, digamos, para poder elegir, digamos. Ahora, cada uno tiene sus planteamientos, yo también tengo mi planteamiento, así que hay que esperar, yo creo que un tiempo prudente todavía. Muchachos, miren, uno de los temas, antes que se nos vaya el tiempo, y quiero dedicarles también un poquito al análisis de este concepto, porque una de las discusiones que también ha cruzado la información en la semana tiene que ver con este proyecto de ley que presentó, ¿cierto?, la senadora Yana Proboste, que tiene que ver con la nacionalización de los fondos del sistema previsional. Entonces, se ha generado toda una discusión porque se confunde la nacionalización con la expropiación y entonces aparecen candidatos a la presidencia que hablan de expropiación, confunden a la gente, y es un tema no menor, fíjense, que dice relación con uno de los elementos más importantes probablemente que puede tener uno o más programas de los distintos candidatos, que tiene que ver con la modificación del sistema previsional en nuestro país. Cristiano. Todos los candidatos tienen en su programa algo el tema de pensiones, y como también lo tuvo el presidente Piñera y no hizo nada, no se tramitó ninguna ley al respecto, también lo tuvo la presidenta Bachelet, ella ingresó un proyecto de ley que finalmente no terminó, no terminó su tramitación. Pero el punto está en que, claro, se emplean conceptos donde se confunde a la gente con lo que es chilenizar, nacionalizar, estatizar, privatizar,
capitalización individual, sistema de reparto, pilar solidario y una serie de cuestiones más. Pero la clave está en lo que Alfredo dice. Si aquí hay muchas cosas que dependen también de los recursos y del tema económico, ¿y qué vamos a repartir? ¿Vamos a repartir bonanza o vamos a repartir miseria? Y para eso no se puede descuidar el crecimiento económico. ¿Ah? Ahora, tampoco hay que concentrarse solo en el crecimiento económico. Si hay igualdad, equidad, ¿cierto? También crecimiento económico, por supuesto. Hay que dar condiciones de libertad. Esas condiciones de libertad no pueden también terminar siendo tan desequilibradas que generen esta dispersión y este desequilibrio que hemos tenido, donde hay muy pocos que tienen mucho y muchos que tienen nada, pero también hay que colocar los incentivos adecuados para que exista competitividad a nivel nacional, la libre empresa, ¿cierto? El emprendimiento, pero también las cuestiones sociales, culturales. El hombre no es solamente económico, hay otro montón de cuestiones más que tiene que estar también el Estado al servicio de la persona humana. Estamos, Alfredo, frente a una serena expectativa entonces con respecto a esto de la chilenización y la expropiación, a propósito de tu concepto que ha quedado acuñado en nuestro programa ahora. Vamos a hablar exactamente de sereno análisis, amigos. Muy bien, Alfredo. Sí. Bueno, mira, la verdad las cosas que hay una confusión al respecto. Yo creo, o sea, y por lo que he leído, digamos, que cuando se habla de Chile o de nacionalización, un poco la gente hace la homologación con el concepto de lo que fue la nacionalización del cobre, que eso es otro tema, digamos, y no se parece para nada. Yo creo que se habla fundamentalmente de que los fondos previsionales se inviertan en Chile. Ahora, eso es una posibilidad, sí, claro, hay que ver, a mí me gustaría ver, por eso no tengo una opinión concluyente al respecto, porque no sé si rentarán tanto en Chile versus lo que pueden rentar fuera. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor eso se pueden invertir en proyectos de carácter nacional, no lo sé. Así que yo creo que también, volviendo a repetir el concepto, tener una serena expectativa y mirar con más perspectiva el tema para poder tener una opinión concluyente, porque yo no sé, digamos, cuál será lo que hay detrás de esta suerte de nacionalización de los fondos previsionales, si hay detrás una mayor rentabilidad, y ahí está la duda, o hay simplemente una mayor seguridad de que los fondos estén en el país y no estén invertidos en el extranjero. Si estamos apelando a una mayor seguridad de que los fondos de los trabajadores chilenos estén invertidos en instrumentos en la economía nacional, bueno, podría ser, pero siempre me queda la duda, digamos, con la rentabilidad que pueden tener esos fondos. Y yo creo que es una tarea que de repente, digamos, se aborda con bastante superficialidad de parte de los órganos políticos. Y aquí vamos a tener un gran problema el día de mañana también cuando empezamos a mezclar conceptos de capitalización individual con conceptos de reparto, porque algunos dicen, no, pero es que tenemos que agarrar todo y transformarlo en un sistema de reparto, pero un momentito, digamos. Eso va a causar un tremendo impacto porque le hemos vendido durante todo este tiempo a las personas que los fondos son de las personas, son de las personas que capitalizan individualmente sus fondos. Y ese fue también el concepto que se utilizó para que la gente pueda retirar sus fondos previsionales, digamos. Entonces, hay que buscar también una cierta coherencia, digamos. Y también está por otro lado este proyecto de retirar todos los fondos previsionales, que es una situación bastante especial. Y la verdad las cosas que si tú lees, si es cierto que no se pueden hacer las políticas públicas por encuesta, digamos, pero si tú lees, la verdad las cosas que tiene bastante aceptación ese proyecto de retirar todos los fondos previsionales, digamos. Entonces, la verdad es cosa que estamos ante un zapato chino bastante especial, porque yo creo que hay muchas cosas que no tienen respuesta, o los órganos políticos, fundamentalmente el Congreso, no está dando todas las respuestas porque no se está haciendo un debate profundo sobre los temas. Así es. Bien, muchachos, este ha sido nuestro análisis de esta semana, solamente para terminar. Y de manera muy simple, hay mucha teoría respecto de esto, ¿cierto? Una diferencia fundamental entre nacionalización y expropiación tiene que ver con la indemnización, perdón, que se hace efectiva
cuando se genera uno u otro proceso. Ya cuando se expropia es necesario indemnizar, cuando se nacionaliza no se indemniza. La senadora Proboste, le escuché una cuña el otro día, decía, a propósito de lo que tú señalaste, Alfredo, que tiene que ver con lo que fue en su momento la nacionalización del cobre, y me adhiero a ese comentario, y con esto cierro el programa, muchachos. Ojalá los líderes de aquella época, ¿cierto?, estuvieran presentes para que pudiéramos avanzar, ¿cierto?, de mejor manera en muchas políticas públicas que están estancadas en este minuto en nuestro país. Bien, muchachos, este ha sido el análisis de esta semana, en nuestro escenario social. El actor Alfredo Fonseca Mijovilovich, el actor Cristian García Castillo, ¿cierto?, y Manuel Águila se despiden. Gracias por la audiencia, gracias por escuchar, ¿cierto?, nuestros comentarios, y ojalá que algo de lo que dijimos dando vuelta ahí en los hogares para que puedan seguir conversando ustedes respecto de estos temas. Hasta la próxima semana. Un abrazo cordial a todos. Chao, que estén muy bien. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.